El relato del capitán Breck sobre la Confederación Galáctica se encontraba en la cubierta de observación de su nave insignia, el Dominio Eterno, contemplando el pequeño planeta azul que flotaba como una canica en el vasto vacío del espacio. Sus labios se curvaron en lo que su especie consideraba una sonrisa, aunque para los estándares humanos parecía más una mueca. La atmósfera vibraba de anticipación mientras su tripulación se preparaba para su gran entrada en la órbita terrestre. El informe de estado del comandante Pelnar, ladró el relato de Breck, con sus 4 ojos parpadeando a la vez. El comandante Pelnar, un ser esbelto de piel verde pálido y dedos alargados, se acercó con un dispositivo similar a una tableta. Todos los sistemas en óptimas condiciones, capitán. Toda la flota está en formación. 27 acorazados, incluyendo nuestro buque insignia, están listos para dar el salto a la órbita terrestre. Excelente. El relato de Breck le frotó las manos escamosas. Los humanos no tienen ni idea de lo que les espera. Nuestra información sugiere que aún usan motores de combustión primitivos para su patética excusa de flota espacial. La Federación había monitoreado la Tierra durante décadas, manteniendo las distancias mientras estudiaba el desarrollo humano. La decisión de establecer el primer contacto ahora era estratégica, primero mostrar una fuerza abrumadora, luego negociar desde una posición de fuerza, la clásica diplomacia de la Confederación. Señor, interrumpió la teniente Zorla, con las antenas crispándose nerviosamente. ¿No deberíamos considerar un enfoque más pacífico? Sus informes indican que los humanos pueden ser impredecibles cuando se ven amenazados. El relato de Breck rió, con un sonido áspero como metal rechinando. Impredecible. Apenas tienen capacidad espacial, y su nave más avanzada apenas puede llegar a su propia luna sin desintegrarse. No, teniente. Primero les demostraremos nuestro poder. Entonces estarán debidamente motivados para unirse a la Confederación bajo nuestras condiciones. Se giró hacia la tripulación de mando, con las 12 especies representadas en el puente. La expresión humana es de asombro y asombro, creo. Démosles algo que recordar durante generaciones. Transición a la órbita terrestre en 5 minutos, anunció el oficial de navegación. El relato de Breck se acomodó en su silla de mando, imaginando las expresiones de asombro y miedo en los rostros de los humanos al presenciar la majestuosidad de la flota de la Confederación materializándose sobre su mundo. Esos seres primitivos seguramente capitularían de inmediato. Comiencen los preparativos de la transmisión, ordenó. Quiero que nuestro mensaje se transmita en todas sus frecuencias en cuanto lleguemos. Sí, capitán, respondió la oficial de comunicaciones Jolts, con sus tentáculos danzando sobre la interfaz holográfica. Mientras la flota se preparaba para su salto sincronizado a la órbita terrestre, el relato de Breck no pudo evitar una punzada de decepción. Había esperado un desafío, no esta simple intimidación de una especie subdesarrollada. Aún así, órdenes eran órdenes, y la Confederación quería los recursos de la Tierra con la mínima resistencia. La transición comenzaba en 3, 2, 1. Las estrellas fuera de la ventana se desdibujaban y difuminaban mientras la enorme flota activaba sus motores plegables. El espacio mismo parecía curvarse a su alrededor mientras desgarraban el tejido de la realidad. Y entonces, con un destello de luz visible desde la superficie terrestre, 27 acorazados de la Confederación Galáctica aparecieron en órbita alta alrededor del planeta azul. La posición, asegurada, informó de la navegación. Formación plegable. Excelente. Iniciar transmisión. La orden del relato de Breck fue interrumpida por una alerta urgente de la estación de sensores. Capitán, se detectaron múltiples contactos. Estaban enmascarados, de alguna manera, están por todas partes. El relato de Breck saltó de su silla. ¿Qué? Imposible. Pónganlo en la pantalla principal. La proyección holográfica en el centro del puente se encendió, mostrando su flota rodeada de barcos humanos. No eran los cohetes y lanzaderas primitivos que su inteligencia había reportado, sino naves enormes y elegantes de diseño desconocido. Habían surgido de la nada, como materializadas del vacío mismo. ¿Cuántos?, exigía el relato de Breck, mientras su confianza se evaporaba como el rocío de la mañana bajo 2 soles. 53 buques importantes detectados, señor, respondió el oficial de sensores con voz temblorosa. Además de numerosas embarcaciones menores. Han rodeado completamente nuestra flota.
La comandante Pelnar se acercó, con su habitual compostura destrozada. Capitán, no hay registros de que humanos posean esta tecnología. Nuestra inteligencia debió de estar comprometida o se nos proporcionó información falsa a propósito, murmuró Breck. Llámalos de inmediato. Quiero saber a qué nos enfrentamos. Antes de que las comunicaciones pudieran funcionar, todas las pantallas del puente se iluminaron con una transmisión entrante. El rostro que apareció pertenecía a una mujer humana con cabello oscuro recogido hacia atrás, revelando rasgos afilados y ojos que parecían atravesar la historia de Breck como una cuchilla de plasma. Naves de la Confederación, dijo sin preámbulos, con voz tranquila pero con un inconfundible tono de autoridad. Soy la almirante Tanya Kozlov de la Flota de Defensa de la Tierra. Has entrado en el espacio controlado por la Tierra sin autorización. Informa de tus intenciones de inmediato. El alto Breck parpadeó rápidamente, intentando procesar este giro de los acontecimientos. Así no se suponía que el primer contacto fuera. Se suponía que él era quien exigía. Esta es la historia del Capitán Breck sobre la Confederación Galáctica. Venimos como representantes de la alianza más poderosa de la galaxia conocida. Deseamos hablar sobre la integración de la Tierra a nuestra comunidad de mundos. Intentó sonar autoritario a pesar de su sorpresa. La expresión del almirante Kozlov permaneció inalterada. Integración. Interesante elección de palabras, capitán. Quizás quieras explicar por qué llegaste con una flota de batalla en lugar de un enviado diplomático. Sorprendido, el relato de Breck se quedó sin palabras. La Confederación cree en mostrar toda su fuerza y capacidad al enfrentarse a nuevas civilizaciones. Previene malentendidos sobre el equilibrio de poder. Una leve sonrisa apareció en el rostro del humano. Ya veo. Entonces apreciarás que hicimos lo mismo. La pantalla principal se dividió para mostrar múltiples ángulos de las naves humanas. El relato de Breck le hizo encoger el corazón. Las naves eran enormes, eclipsando incluso al dominio eterno. Su diseño no se parecía a nada en la base de datos de la Confederación, angular en algunos puntos, curvo en otros, con lo que parecían ser enormes emplazamientos de armas a lo largo de sus cascos. Señor, susurró el comandante Pelnar, esas naves están leyendo señales de energía mucho más allá de nuestra capacidad, y nuestros escáneres no pueden penetrar sus cascos. Imposible, siseó el relato de Breck. Están fanfarroneando. Como si hubiera oído su duda, el almirante Kozlov continuó. Capitán, una de sus naves se está saliendo del patrón de espera acordado. Por favor, corríjalo de inmediato. El relato de Breck echó un vistazo a la navegación. No dimos tal orden. Es la furia implacable, señor, informó la navegación. El capitán Dredd debe estar actuando por su cuenta. Está alimentando armas. Ordénale que se retire inmediatamente. Gritó Breck, pero era demasiado tarde. En la pantalla, observaron cómo la furia implacable disparaba una salva de torpedos de energía hacia la nave humana más cercana. Los torpedos surcaron el espacio, dejando una estela azul hermosa y mortal, hasta que simplemente desaparecieron a unos 100 metros del casco de la nave humana. ¿Qué acababa de ocurrir?, exigía el relato de Breck. Una especie de campo defensivo, informaron los sensores. Absorbió la energía por completo. La expresión del almirante humano se endureció. Eso fue imprudente. Sin disparos de armas visibles, la furia implacable se estremeció de repente. Múltiples pequeñas explosiones estallaron a lo largo de su casco, y sus luces parpadearon y se apagaron. El enorme acorazado, orgullo del sector de la flota del capitán Dredd, quedó suspendido en el aire. Hemos inutilizado su nave rebelde, declaró el almirante Kozlov rotundamente. No hay bajas, pero ya no participarán en esta conversación. La historia de Breck se aferró a los brazos de su silla de mando con tanta fuerza que sus garras dejaron marcas en el metal. La furia implacable era una de sus naves de guerra más avanzadas, y los humanos la habían neutralizado sin esfuerzo aparente. Esto fue catastrófico. Quizás, continuó el almirante, deberíamos retomar esta conversación. Hace tiempo que conocemos la Confederación, capitán. Su reputación le precede. No todas las especies que has integrado han sido silenciadas. La mente de Breck se aceleró. ¿Refugiados? ¿Espías?
¿Cómo lograron los humanos obtener información sobre ellos sin ser detectados? Sugerimos una reunión diplomática, dijo el almirante Kozlov. Una pequeña delegación de su flota podría trasladarse a nuestra nave de mando, la Prometeo. Estamos transmitiendo coordenadas. El comandante Pelnar se acercó a Breck. Señor, le aconsejo precaución. Esto podría ser una trampa. ¿Y si nos negamos? Preguntó el relato de Breck al almirante humano. La almirante Kozlov ladeó levemente la cabeza. Entonces, pueden abandonar el espacio terrestre inmediatamente. Pero a la Confederación no se le permitirá regresar. Esta es una oferta única de relaciones diplomáticas. El puente quedó en silencio mientras todos esperaban la decisión del relato de Breck. Había venido con la esperanza de intimidar a una especie primitiva hasta la sumisión. En cambio, se vio superado en potencia, armamento y maniobrabilidad. Muy bien, almirante, dijo finalmente. Yo mismo encabezaré la delegación. Excelente. Te esperamos en 1 hora. Kozlov fuera. Al terminar la transmisión, el relato de Breck se desplomó en su silla. Teniente Zorla, comandante Pelnar, me acompañarán. Preparen la lanzadera. Señor, se aventuró el comandante Pelnar, ¿en qué nos estamos metiendo exactamente? El relato de Breck se quedó mirando la imagen congelada de las naves humanas que rodeaban su flota. No lo sé, comandante, pero empiezo a pensar que la Confederación ha cometido un grave error de cálculo sobre la Tierra. El viaje en transbordador fue tenso y silencioso. El relato de Breck observaba con creciente ansiedad la nave humana que se acercaba. El Prometeo era enorme, fácilmente 3 veces más grande que su nave insignia. Su casco oscuro parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, lo que dificultaba la percepción de los detalles. Solo el nombre iluminado en un lateral y las luces que recorrían sus bordes marcaban su presencia contra el fondo del espacio. Su filosofía de diseño es inusual, comentó Zorla, rompiendo el silencio. Sin emplazamientos de armas visibles, con sensores externos mínimos. Es casi como si toda la nave fuera un arma que Breck terminó de contarle, o un escudo. Señor, ¿cree que planearon esto? ¿Nos atrajeron aquí?, preguntó el comandante Pelnar. Breck lo consideró. Quizás, porque quizás nuestra información sobre los humanos ha sido catastróficamente errónea desde el principio. La lanzadera se acercó a una enorme abertura en el costado del Prometeo, un hangar lo suficientemente grande como para albergar naves mucho más grandes que su lanzadera. La gravedad interna los atrajo suavemente hacia el interior, donde filas de lo que parecían ser cazas humanos y otras naves se encontraban en perfecta formación. Miren estas naves, susurró Zorla. Las variaciones de diseño sugieren múltiples funciones especializadas. Esta no es una flota de reciente desarrollo. Estos humanos llevan tiempo preparándose para la guerra. La lanzadera aterrizó en la cubierta con un suave golpe. A través de la ventana, pudieron ver un comité de recepción esperando a 5 humanos uniformados, firmes y en posición de firmes. Recuerden, instruyó el relato de Breck, representamos a la Confederación. Pase lo que pase, mantengan la dignidad. Desembarcaron en la cavernosa bahía del hangar. El aire era más fresco de lo que Breck había deseado, pero respirable. Supuso que la gravedad era ligeramente superior a la normal en sus naves, programadas en la Tierra. El almirante Kozlov se adelantó desde la línea de recepción. En persona, era alta para ser humana, con el porte de alguien acostumbrado a mandar. Historia del capitán Breck, bienvenidos a bordo del EDF Prometheus. Estos son mis oficiales superiores. Los presentó rápidamente, nombró a Breck, alto, y olvidó de inmediato su nerviosismo antes de señalar una puerta. Pero si me siguen, hemos preparado una sala de conferencias para nuestra discusión. Mientras caminaban por los pasillos de la enorme nave, el relato de Breck no pudo evitar notar la eficiencia del diseño. A diferencia de las naves de la Confederación, con sus ornamentadas decoraciones que exhibían las tradiciones artísticas combinadas de 12 especies, la nave humana era utilitaria, pero no tosca. Todo tenía un propósito. Y dondequiera que iban, la tripulación humana trabajaba con precisión experta, sin apenas mirar a los visitantes alienígenas. Entraron en una gran sala de conferencias con una vista de la Tierra a través de un enorme ventanal. La belleza azul del planeta contrastaba marcadamente con la tensión que reinaba en la sala. Por favor,
Tomen asiento. El almirante Kozlov señaló unas sillas claramente diseñadas para acomodar fisiología no humana. Otra sorpresa que tenían preparada para esta reunión. Una vez instalados, el almirante no perdió tiempo. Capitán, seamos directos. La Confederación tiene un historial de acercarse a los mundos en desarrollo con una fuerza militar abrumadora, ofreciéndoles la opción de integrarse o conquistarlos, pero absorbiendo sus recursos, restringiendo su desarrollo, en esencia, convirtiéndolos en estados clientes. La altura de Breck se movió incómoda. Dicho con tanta franqueza, la estrategia de expansión de la Confederación sonaba menos a una estrategia diplomática y más a imperialismo. Lo cual, siendo sincero consigo mismo, era cierto. La Confederación trae orden y protección a lo primitivo que él comenzó. No somos primitivos, capitán, interrumpió uno de los oficiales humanos, un hombre corpulento, de piel oscura y mirada intensa. El nombre que figuraba en su uniforme era, Almirante Akefer. Llevamos más tiempo observándolo que usted observándonos a nosotros. Imposible, soltó el comandante Pelnar. Nuestra tecnología de sigilo se basa en matrices cuánticas desfasadas. Otro oficial humano terminó la frase por ella. Este era más corto, con características que sugieren ascendencia asiática. Detectamos sus puestos de observación cerca de Júpiter hace 30 años. Desde entonces, les hemos estado proporcionando información cuidadosamente seleccionada. La altura de Breck le hizo sentir como si la cubierta se le hubiera derrumbado. 30 años de inteligencia, cuidadosamente manipulados. Las implicaciones eran asombrosas. El almirante Kozlov se inclinó hacia adelante. Capitán, la Tierra no está interesada en formar parte de su confederación. Tampoco nos interesa la conquista. Lo que nos interesa es la coexistencia pacífica y el comercio justo. Pero necesitábamos que comprendieran desde el principio que negociamos como iguales, no como posibles súbditos. ¿Y la demostración de fuerza?, preguntó el alto Breck, recuperando la voz. El almirante Kozlov sonrió levemente. Capitán, usted trajo 27 acorazados al primer contacto. Simplemente respondimos de la misma manera. Traducción cultural, podría decirse. El humano llamado Akefer deslizó una tableta de datos sobre la mesa. Estos son los términos que proponemos para las relaciones diplomáticas entre la Tierra y la Confederación. Los encontrará razonables. Fronteras abiertas, comercio justo. Defensa mutua ante amenazas reales. Lo que no encontrará es ninguna disposición que permita bases militares de la Confederación en nuestro sistema ni acceso preferencial a los recursos. El alto Breck miró la tableta, intentando asimilar este cambio radical en el resultado esperado. Había venido a conquistar, o al menos a coaccionar. En cambio, se encontró bajo el dictado de una especie que había superado en maniobras a toda la Confederación. ¿Cómo?, preguntó finalmente. ¿Cómo avanzaron los humanos tan rápido? Nuestra inteligencia indicaba que apenas habían logrado la colonización lunar. Los humanos intercambiaron miradas antes de que el almirante Kozlov respondiera. Digamos que hemos recibido ayuda. No todas las especies aprecian el enfoque de la Confederación en la política galáctica. Algunos han optado por aliarse con nosotros. ¿Quiénes?, preguntó el alto Breck. Eso no importa ahora mismo, respondió el almirante Kozlov. Lo que importa es hacia dónde nos dirigimos a partir de ahora. ¿Aceptará la Confederación relaciones pacíficas con la Tierra o elegirá otro camino? La amenaza era clara, aunque tácita. Si la Confederación optaba por el conflicto, estos humanos y sus misteriosos aliados estaban preparados. El relato de Breck contemplaba la Tierra, tan pacífica desde la distancia. Pensó en la furia implacable, incapacitada sin un solo disparo visible. Pensó en sus órdenes y en la realidad que ahora enfrentaba. Tendré que consultar con el alto mando de la Confederación, dijo finalmente. Esta situación escapa a mi autoridad. El almirante Kozlov asintió. Entendido. Puede usar nuestras herramientas de comunicación para contactarlos. Le garantizamos privacidad, por supuesto. Por supuesto, el relato de Breck resonó, preguntándose si era cierto. Estos humanos ya habían demostrado ser mucho más capaces de lo que nadie sospechaba. Dudaba que cualquier comunicación fuera realmente privada.
Mientras se levantaban para seguir a un oficial humano a la sala de comunicaciones, el relato de Breck captó la atención del comandante Pelnar. Su expresión reflejaba sus propios pensamientos. La Confederación había cometido un terrible error, y los humanos lo sabían. La cámara de comunicaciones a bordo del Prometeo era completamente diferente al diseño de la Confederación. A diferencia de los proyectores holográficos habituales en la historia de Breck, esta sala presentaba una aparente ausencia total de tecnología. Las paredes, el suelo y el techo estaban compuestos de un material negro mate que parecía absorber no solo la luz, sino también el sonido. ¿Cómo se supone que debo contactar a mis superiores?, preguntó Breck, sin poder ocultar su confusión. La oficial humana, una mujer llamada Comandante Valentina Petrov, según su placa, le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Simplemente habla. La habitación se encargará del resto. Antes de que el relato de Breck pudiera objetar una instrucción tan absurda, ella y los demás humanos se marcharon, sellando la puerta tras ellos. Esto es absurdo, murmuró al comandante Pelnar. ¿Esperan que gritemos a través del espacio interestelar? La teniente Zorla pasó su escáner por las paredes. Capitán, estos materiales, nunca había visto lecturas como esta. Es como si las paredes existieran en múltiples dimensiones simultáneamente. Alto mando, Breck repitió en voz alta el relato, sintiéndose ridículo. Este es el relato del capitán Breck sobre el dominio eterno, solicitando comunicación inmediata. Para su sorpresa, toda la sala se estremeció. Las superficies negras ondularon como el agua, y de repente, se encontraron en lo que parecía ser la cámara del alto mando en el planeta natal de la Confederación, con los 12 grandes almirantes sentados en su mesa en forma de media luna. La simulación, si es que se trataba de eso, era impecable, hasta el sutil aroma a hongos bioluminiscentes que siempre impregnaba los edificios administrativos de la Confederación. La historia del capitán Breck, habló el gran almirante Uxvalen, con su enorme figura inclinada hacia adelante. De repente, tu flota se volvió difícil de rastrear. Explica tu situación. El relato de Breck tuvo dificultades para mantener la compostura. ¿De verdad se comunicaban con el alto mando o era una elaborada treta humana? Grandes almirantes, hemos encontrado una resistencia inesperada en la Tierra. Los humanos poseen tecnología que supera con creces nuestros informes de inteligencia. Han rodeado nuestra flota con naves superiores y ya han neutralizado la furia implacable cuando el capitán Dredd intentó una acción agresiva. Los grandes almirantes intercambiaron miradas, una cascada de expresiones que iban desde la incredulidad hasta la alarma. Imposible, declaró la gran almirante Tiz, alzando su cresta emplumada con agitación. La tecnología humana es primitiva. Nuestros informes son concluyentes. Nuestros informes fueron falsificados deliberadamente, respondió el relato de Breck. Los humanos detectaron nuestros puestos de observación hace años y nos han estado dando información errónea. Parecen tener aliados, posiblemente enemigos de la Confederación, que les han proporcionado tecnología avanzada. El remanente arcosiano, murmuró el gran almirante Kulit, o quizás el colectivo soberano. La especulación es irrelevante, declaró el gran almirante Uxvalen. Lo que importa son los hechos. Capitán, evalúe sus capacidades con honestidad. ¿Podrá su flota superarlos? El relato de Breck reflexionó sobre la furia implacable, incapacitada sin esfuerzo visible. No, gran almirante. Su tecnología parece superar considerablemente la nuestra. Inutilizaron nuestro acorazado más avanzado sin disparar un arma convencional. Sus cascos resisten nuestros escaneos. Sus naves superan en número a las nuestras en una proporción de 2-1 y poseen mayores firmas de masa y energía. El silencio invadió la cámara de mando. Producción para especies que solo habían conocido la expansión y la conquista durante generaciones, la idea de encontrarse con una fuerza superior era casi incomprensible. Han presentado condiciones, continuó el relato de Breck, asintiendo al comandante Pelnar, quien levantó la tableta de datos. Proponen relaciones pacíficas, fronteras abiertas y comercio justo. Sin acceso militar a su sistema. Sin reclamos preferenciales de recursos. Inaceptable, ladró el gran almirante Tiz. La Confederación no acepta términos. Los dictamos nosotros. El gran almirante Uxvalen levantó una mano enorme pidiendo silencio. ¿Qué saben de nuestras actividades en otros sistemas?
Insinuaron conocer nuestros métodos de integración, admitió el relato de Breck. Hicieron referencia a las especies que hemos subyugado. Se hizo otro silencio incómodo. El relato de Breck le hizo comprender que estaba presenciando algo sin precedentes. El alto mando de la Confederación estaba considerando retirarse. Tienen permiso para negociar términos temporales, dijo finalmente el gran almirante Uxvalen, excepto sus propuestas provisionalmente. Necesitamos tiempo para evaluar la situación y desarrollar contramedidas adecuadas. El relato de Breck comprendió la directiva tácita. Acepta las condiciones, retira la flota y regresa con una fuerza abrumadora una vez que comprendan las capacidades de los humanos. Como ordenes, respondió con una reverencia. No nos falles, añadió la capitana gran almirante Tiz. La reputación de la Confederación debe preservarse. La habitación oscura volvió a ondularse y la cámara del alto mando desapareció, dejando solos de nuevo el relato de Breck y a sus oficiales. La teniente Zorla se estremeció visiblemente. ¿Cómo podrían usar ese método de comunicación? Más tarde, el relato de Breck la interrumpió cuando la puerta se abrió, revelando al almirante Kozlov. ¿Ha tomado una decisión, capitán?, preguntó la humana, relajada pero alerta. El alto Breck se alisó el uniforme. La Confederación está dispuesta a aceptar sus términos provisionalmente como base para unas relaciones diplomáticas duraderas. Algo brilló en los ojos del almirante, divertido. ¿Conocimiento? Se perdió demasiado rápido para interpretarlo. Excelente, dijo. Finalicemos el acuerdo. Los procedimientos diplomáticos avanzaron con sorprendente rapidez. En cuestión de horas, se redactaron, acordaron y transmitieron acuerdos preliminares tanto a la flota de la Confederación que esperaba como a los órganos rectores de la Tierra. Durante todo el proceso, el relato de Breck no logró disipar la sensación de que los humanos habían orquestado cada momento de este encuentro mucho antes de la llegada de su flota. Un recorrido por nuestro buque podría ser apropiado, sugirió el almirante Kozlov al concluir las formalidades, para demostrar nuestra buena fe e iniciar un intercambio cultural. El relato de Breck reconocía una oportunidad de inteligencia cuando la oía. Sería un honor para nosotros. El recorrido solo agravó su inquietud. El Prometeo era una maravilla de la ingeniería, una fusión perfecta de función y forma que hacía que las naves de la Confederación parecieran casi primitivas en comparación. Lo más inquietante eran los sistemas de armas, que los humanos exhibían con despreocupada confianza. Este es nuestro principal dispositivo defensivo, explicó el humano llamado almirante Akefer, señalando lo que parecía un simple corredor de placas metálicas perfectamente unidas. No veo armas, observó el comandante Pelnar con recelo. Akefer sonrió. La nave entera es el arma, comandante. Lo que está viendo es un sistema de manipulación de la gravedad. Puede crear distorsiones localizadas en el espacio-tiempo que pueden desviar, absorber o redirigir la energía. Eso fue lo que les pasó a los torpedos de tu nave rebelde. Y como desactivaron la furia implacable, supuso el relato de Breck. Akefer asintió. Un pico gravitacional concentrado altera los componentes electrónicos sin destruir la nave. No es letal, pero es efectivo. La teniente Zorla, siempre experta en tecnología, no pudo contener su curiosidad. Tal tecnología requeriría una enorme generación de energía. De hecho, lo hace, confirmó el almirante Kozlov. ¿Quizás le gustaría ver nuestra sala de máquinas? La sala de máquinas desafiaba la comprensión del relato de Breck. Donde las naves de la Confederación usaban reactores de plasma, enormes y retumbantes cámaras de energía contenida, la sala de máquinas humana estaba inquietantemente silenciosa. En su centro flotaba lo que parecía ser una pequeña estrella, suspendida en una esfera perfecta de material completamente transparente. ¿Un fragmento estelar capturado?, preguntó el relato de Breck, incapaz de disimular su asombro. Un ingeniero humano se rió. No del todo. Es una reacción de fusión controlada, pero con un toque especial. Hemos logrado crear una reacción autosostenible que genera mucha más energía que la fusión tradicional. Imposible, susurró el comandante Pelnar. Solo los requisitos energéticos para la contención lo serían. Superaría la producción de la fusión convencional, concluyó el ingeniero. Por eso no usamos métodos convencionales. El campo de contención, en realidad, obtiene energía del propio vacío cuántico.
El relato de Breck no comprendió la explicación técnica que siguió, pero comprendió lo suficiente. Estos humanos no solo habían igualado la tecnología de la Confederación, sino que habían seguido caminos de desarrollo completamente diferentes que los habían llevado mucho más allá de lo que su pueblo había logrado. A medida que continuaban el recorrido, el relato de Breck observó algo más que perturbaba la facilidad con la que humanos y no humanos trabajaban juntos a bordo del Prometeo. Avistó al menos 3 especies que reconoció como víctimas de la integración de la Confederación, trabajando junto a los humanos como iguales, no como súbditos. Lo más sorprendente fue ver a un traxiano, una especie conocida por su aislacionismo, operando una estación de comunicaciones con naturalidad. «Parece sorprendido, capitán». El almirante Kozlov comentó, siguiendo su mirada. «El enclave traxiano ha rechazado todo contacto con la Confederación durante siglos», decía el relato de Breck. «¿Con la Confederación? Sí», respondió el almirante Kozlov con insistencia. «La Tierra adopta un enfoque diferente para las relaciones interespecies. Creemos en las alianzas, no en la subyugación». Bart dolió, pero el relato de Breck no pudo rebatirlo. ¿Y estas alianzas les han proporcionado tecnología? Alguna, reconoció el almirante Kozlov. Pero los humanos son notablemente innovadores por sí mismos. La mayor parte de lo que ven fue desarrollado por la Tierra, quizás inspirado por nuestros amigos. El intercambio cultural beneficia a todos. El concepto era ajeno a la historia de Breck. La Confederación siempre había tomado lo que quería, absorbiendo lo útil y descartando el resto. Su recorrido terminó en lo que parecía ser un jardín y una enorme cámara llena de plantas de la Tierra y, sorprendentemente, de varios otros mundos que el relato de Breck reconoció. «Descubrimos que mantener la conexión con los seres vivos ayuda a nuestras tripulaciones en despliegues largos», explicó el almirante Kozlov. «Este jardín contiene especies de todos los mundos con los que tenemos relaciones diplomáticas». Un gesto de respeto, observó el teniente Zorla con lo que parecía aprobación. Precisamente, el almirante Kozlov asintió. «Capitán, hoy solo ha visto una fracción de nuestras capacidades. Espero que sea suficiente para convencerte de algo fundamental. La Tierra no tiene interés en la conquista, pero nos defenderemos a nosotros mismos y a nuestros aliados con absoluta determinación». El relato de Breck contempló la amenaza implícita. «La Confederación ha aceptado sus condiciones, almirante». «Por ahora», respondió, dejando claro que comprendía la naturaleza provisional del acuerdo. «Pero sospecho que su alto mando ya está planeando su próximo paso». ¿Un consejo? «Aconséjenles que adopten una diplomacia genuina». «¿Y si no lo siguen?», preguntó el relato de Breck. El almirante Kozlov señaló a su alrededor. «Lo que han visto hoy es solo una de muchas cosas. Lo que no han visto los alarmaría profundamente». El viaje de regreso al dominio eterno se realizó en un tenso silencio. Solo cuando estaban a bordo de su propia lanzadera, la comandante Pelnar habló. «Nos destruirán si regresamos con intenciones hostiles», dijo rotundamente. Quizás la historia de Breck se haya reconocido. Pero el alto mando jamás aceptará estas condiciones permanentemente. Su orgullo no lo permitirá. «¿Orgullo?», se burló la teniente Zorla. ¿Viste ese motor? ¿Esa tecnología de comunicación? ¿Las especies combinadas trabajando juntas? La Confederación lleva siglos estancada, diciéndonos que somos la cumbre del desarrollo mientras, al parecer, el resto de la galaxia ha estado innovando a nuestro alrededor». Breck nunca había oído semejante herejía de un oficial, pero no se atrevió a reprenderla. La verdad de sus palabras resonó profundamente. Mientras su lanzadera se acercaba al dominio eterno, el relato de Breck tomó una decisión. «Informaremos exactamente de lo que hemos visto y recomendaremos una verdadera intervención diplomática. Si el alto mando opta por la guerra, es su decisión». «¿Y si nos ordenan liderar el ataque?», preguntó el comandante Pelnar. El relato de Breck contemplaba el planeta azul que se hacía más pequeño tras ellos. «Entonces tendremos que tomar decisiones interesantes, comandante». 2 meses después, el almirante Kozlov se encontraba en el centro diplomático orbital de la Tierra, observando cómo la nueva nave diplomática de la Confederación entraba en la bahía de atraque. La primera embajada oficial estaba a punto de establecerse. «De hecho, lo hicieron», comentó el almirante Akefer, de pie junto a ella. «Tenía mis dudas».
Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece, respondió Kozlov. Su nuevo alto consejo está adoptando un enfoque diferente. Después del anterior, ¿cuál era el término oficial? ¿Cansado? Kozlov sonrió levemente. Algo así. El informe del capitán Breck aparentemente causó mucho revuelo, sobre todo cuando se filtró a todos los mundos de la Confederación. La subsiguiente convulsión revolucionaria fue rápida y decisiva. Especies que se habían resentido del dominio de la Confederación durante generaciones se alzaron, exigiendo reformas. Al apaciguarse la situación, los militares grandes almirantes fueron reemplazados por un consejo más representativo. Hablando de nuestro capitán favorito, Akefer dijo, ¿no es él quien encabeza la delegación diplomática? En efecto. El relato de Breck, ahora con la insignia de un enviado diplomático en lugar de la de un oficial militar, condujo a un grupo diverso de representantes hacia la zona de recepción. Su mirada se encontró con la del almirante Kozlov, quien asintió levemente en señal de reconocimiento. Tomó una decisión interesante, observó Kozlov. Le dimos una educación interesante, respondió Akefer. A veces basta con mostrarle a alguien un universo más grande del que creía que existía. Mientras las delegaciones humanas y de la Confederación se preparaban para el encuentro, Kozlov reflexionó sobre lo diferente que podrían haber sido las cosas. Si la Confederación hubiera llegado con su habitual fuerza abrumadora antes de que la Tierra formara sus alianzas y desarrollara su tecnología, la humanidad podría ser ahora solo otro mundo subyugado. En cambio, la revelación de las capacidades de la Tierra, su tecnología avanzada, su red de aliados, y por lo tanto, su enfoque fundamentalmente diferente en las relaciones interespecies, había transformado no solo las relaciones entre los humanos y la Confederación, sino también la estructura interna de la propia Confederación. ¿De verdad creían que nos impresionarían sus acorazados?, rió Akefer. Para ser justos, respondió Kozlov con una sonrisa, no habían visto el nuestro. Al acercarse el relato del capitán, ahora enviado Breck, Kozlov se adelantó para darle la bienvenida oficialmente. El exoficial militar parecía diferente, más reflexivo, menos rígido. Almirante Kozlov, la saludó. En nombre del Consejo de la Confederación reformado, traigo saludos y una propuesta de alianza permanente. El relato del enviado Breck, respondió. La Tierra les da la bienvenida y espera una relación productiva. Al comenzar las formalidades, el relato de Breck logró hablar en privado con el almirante. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que mostrarnos tus capacidades desencadenaría una reforma en la Confederación. La expresión de Kozlov no revelaba nada. Te demostramos lo que somos, enviado. Lo que tu gente hizo con esa información fue totalmente su decisión. Una decisión guiada, sugería el relato de Breck. Quizás, reconoció Kozlov. ¿Pero no es eso lo que define la buena diplomacia? Crear caminos que otros puedan seguir voluntariamente. El relato de Breck lo consideró. La antigua Confederación habría regresado con una flota 3 veces mayor y habría atacado sin previo aviso. Lo sabemos, dijo Kozlov simplemente. Habrías estado listo. Lo habríamos estado. El relato de Breck negó con la cabeza en un gesto que había adoptado de los humanos. Sus acorazados eran impresionantes, almirante. Pero su estrategia, esa era la verdadera arma. Kozlov sonrió. Bienvenido a la diplomacia terrestre, historia del enviado Breck. Esperamos enseñarte mucho más. La galaxia, reflejaba el relato de Breck, estaba a punto de convertirse en un lugar muy diferente. Y quizás, solo quizás, en uno mejor. Mientras los trámites diplomáticos comenzaban en serio, la enorme flota de defensa de la Tierra mantenía su órbita vigilante alrededor del planeta, visible, poderosa, pero pacífica. Un recordatorio más que una amenaza. Un símbolo de un nuevo enfoque en las relaciones galácticas. La Confederación había venido a conquistar, y en cambio, encontró un maestro. Los humanos habían revelado no solo una tecnología superior, sino también una visión superior, una en la que la cooperación rendía mayores beneficios que la subyugación. Y todo había comenzado con los acorazados.